Conociendo el fin de los tiempos presenta los tiempos proféticos para este siglo, de acuerdo con los acontecimientos presentes y futuros, a la luz de la palabra más segura plasmada en la Biblia. Conociendo el fin de los tiempos. Bendiciones. Hoy hablaremos acerca del tema las 7 iglesias. El Señor preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que las lleváramos a cabo como iglesia. Por eso menciona 7 veces la frase, yo conozco tus obras, a las iglesias del Apocalipsis. Y esas 3 declaraciones de Jesús que aparecen en su mensaje a todas las iglesias y que tienen relevante importancia para los cristianos de todas las edades son: yo conozco tus obras, al que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Las obras no son según la ley, sino son las que efectuamos como consecuencia de la fe que tenemos. Y aunque nuestra salvación es por gracia, las obras se toman en cuenta para pagar a cada uno según hayamos hecho. Apocalipsis 22:12. Dios le proporciona un mensaje a la iglesia con el propósito que analicen cuál es su condición espiritual, para que corrijamos lo que está deficiente y poder ser perfeccionados. Cada vez que menciona las obras de la iglesia es para que podamos evaluar lo que hacemos. Si nuestras obras están de acuerdo a lo que Él espera, o bien por nuestras obras tiene algo en contra de la iglesia. Iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis 2:7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, tenía obras realizadas en el nombre del Señor. Por ejemplo, su arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba fuerte y posiblemente tenía un crecimiento numérico. Tenía paciencia, pero perdió su primer amor. Sus obras las efectuaba por costumbre, porque el amor hacia Dios se había enfriado. Tenía virtudes que se podían alabar, aún amor al nombre de Cristo, pero se olvidó de su relación personal con el Señor. El amor es más importante que las obras, por eso dice la Escritura: si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. La iglesia de Esmirna, dice Apocalipsis 2, versículos del 9 al 11. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia tenía obras, pero padecía tribulación, padecía pobreza. A esta iglesia le prueban su fe para que fuera ejercitada y probada. Después de esto, se encontraría lista para ser sometida a la prueba final. El Señor nos anima a confiar en Él y no tener miedo del futuro si permanecemos fieles. Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Dice en Apocalipsis 2, versículos del 13 al 17. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencer, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta iglesia estaba ubicada donde el trono de Satanás. Este lugar era un centro religioso donde había templos importantes para Zeus, Atenea, Apolo, Esculapio, Dionisio y Afrodita, pero se mantuvo firme en medio de espíritus engañosos, doctrinas de demonios y también en medio de la aflicción y persecución. Entre las obras que tenía era que retenía el nombre del Señor y no negaba la fe, a pesar de la persecución que se había levantado en su contra, pero tenía dos problemas. Uno, la doctrina de Balaam. Este hombre ayudó a Balac a ponerle trampas al pueblo de Israel. Le dijo que la única manera de maldecir al pueblo era haciendo que ellos pecaran y entonces no tendría necesidad de actuar. Los nicolaitas. Los comentaristas dicen que Nicolás es el que había sido llamado para administrar la relación de las viudas, pero que apostató de la fe. Su doctrina consiste en que el pueblo debe de mandar dentro de las iglesias, quitando la autoridad a los ministros, o bien que el ministro pretenda enseñorearse de la iglesia. Cuarta iglesia, iglesia de Tiatira. Dice en Apocalipsis 2, versos del 20 al 24. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
y a sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia tenía amor, tenía fe y servían haciendo obras de misericordia. Eran constantes en todo lo que necesitaba en la iglesia y que día a día aumentaban las obras que hacía, pero tenían el problema que había tolerancia del pecado. Jezabel había enseñado y seducido a los siervos en la fornicación. En esta iglesia había algunos que participaban de las profundidades de Satanás. Estos, al parecer, practicaban ciencias ocultas, las cuales introducían a la iglesia. Quinta iglesia, iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis 3, versos del 2 al 5. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta iglesia aseveraba estar viva y amar a Dios, pero con sus hechos lo negaba. Hacía obras, pero nunca fueron completas ni perfectas. El Señor Jesucristo dijo que el que creyere en él, mayores obras haría. Pero Sardis se estancó. Esta situación la viven los que comenzaron por el Espíritu, pero terminan en la carne. Por no ser consistentes en la comunión con el Señor, estaban decayendo espiritualmente, al extremo que muchos podían ser borrados del libro de la vida. Ellos se caracterizaban por ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Las enseñanzas apostólicas las oyeron y quedaron en sus mentes, pero no en su corazón. Sexta iglesia, iglesia de Filadelfia. Dice Apocalipsis 3, versículos del 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una característica que tiene esta iglesia es que guardan su palabra y el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. No negaron el nombre del Señor, como Esteban, quien estuvo dispuesto a morir por amor a Dios. Por el contrario, Pedro le dijo que jamás lo iba a negar y estaba dispuesto aún a morir si fuera necesario, pero al final, cuando cantó el gallo la tercera vez, se acordó de lo que había dicho. De las formas en las cuales algunos pueden llegar a negar al Señor es por escuchar a falsos maestros que enseñan herejías destructivas. Eso lo vemos en 2 de Pedro 2:1. Guardaron la palabra de la paciencia. No había sombra de variación en ellos. Eran definidos hacia el Señor como Samuel. Nació en Ramá y murió en ese lugar. Aunque visitaba a distintas ciudades, su vida espiritual siempre estuvo en las alturas. Esta iglesia tenía fe, esperanza y se mantuvo en amor. Así, toda obra que hagamos deberá ser realizada por amor. Séptima iglesia. Iglesia de Laodicea. Dice Apocalipsis, versos capítulo 3, versos 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por estar tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Laodicea era una iglesia tibia, que hacía buenas y malas obras. Esta condición es provocada cuando no tenemos una clara decisión en nuestro corazón. Cuando ignoramos a quién servir y por qué debemos servir. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Y esta iglesia confiaba ciegamente en las riquezas, pensando que ser rico era el objetivo de su fe, como el pueblo de Israel que, creyendo que agradaban a Dios, hicieron un ídolo de oro para adorarlo. Tener riqueza no es malo. Lo malo es tener como prioridad lo material. Dios no hace acepción de personas, porque a los ricos de este mundo les aconseja que no sean altivos, sino que sean ricos en buenas obras. En conclusión, el Señor nos invita para que seamos definidos, pues Él nos redimió y nos purificó para que fuéramos un pueblo celoso en buenas obras, permitiéndonos ver con esto que Él prefiere tratar con un pecador sincero o un cristiano fiel, pero que no tolera la hipocresía.